En la Segunda Guerra Mundial, algunas de las operaciones más extraordinarias de las fuerzas especiales cambiaron el curso de la historia. Ahora volvemos a contar dichas historias de una forma que no había sido posible hasta ahora. Utilizando gráficos de última generación, análisis expertos, demostraciones con armas y explosivos, y relatos en primera persona de hombres que hicieron historia. Examinaremos desde un punto de vista forense cómo transcurrieron exactamente dichos acontecimientos minuto a minuto. Ahora podremos revelar si fue una táctica bien diseñada o simple suerte lo que triunfó al final. En este episodio seguiremos los pasos del comandante John Howard, el teniente Danny Broderich, el piloto Jim Walworth y los hombres de Ox y Bugs, que pudieron cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Su misión a vida o muerte: tomar y asegurar dos puentes clave en manos de un enemigo fuertemente armados, algo fundamental para los desembarcos del día D, el ataque por mar más importante de la historia de los aliados. Será un billete solo de ida. Si fracasan, todos acabarán capturados o muertos. Si tienen éxito, el ejército británico podrá asegurar la playa y cruzar esta entrada tan importante para continuar su avance hasta Berlín y conseguir la victoria. Cuerpos de élite de la Segunda Guerra Mundial. Ataque aéreo. 23 horas 10 minutos. 5 de junio. 1944. A 2.200 metros sobre el Canal de la Mancha, 180 hombres del segundo batallón de infantería ligera de Oxfordshire y Buckinghamshire de Gran Bretaña se acercan a la costa francesa. Son una unidad aérea, pero no aterrizarán mediante paracaídas. En vez de eso, se deslizarán silenciosamente con planeadores Horsa. Están a punto de convertirse en la primera tropa en entrar en acción el día D, el día de la invasión de los aliados en Francia. La guerra comenzó hace unos 5 años. Los alemanes han ido arrasando Europa, forzando a los británicos a salir de Francia y obligándoles a evacuar a sus tropas por mar. Hitler tiene una dominación total sobre el frente occidental, pero los aliados pretenden acabar con este control absoluto y han planeado la invasión anfibia más amplia de la historia. Con el nombre en clave de Operación Overlord, el objetivo consiste en hacer retroceder a los alemanes y acabar con el Tercer Reich. Para que este gran asalto militar tenga éxito, es necesario que los británicos se hagan con dos pequeños puentes que hay 13 kilómetros por detrás de la línea enemiga. Si se hacen con ellos, las tropas aliadas que aterricen en 5 playas con los nombres en clave de Utah, Omaha, Goal, Juno y Sword podrán avanzar tierra adentro, vencer al enemigo alemán y poner fin a la guerra. El hombre elegido para liderar a los hombres en esta peligrosa misión, conocida como Operación Destic, es el comandante John Howard, un líder inspirador y astuto estratega. Como muchos de sus hombres, Howard procede de un barrio londinense de clase trabajadora. Antes de unirse al ejército fue policía y ha ido ascendiendo desde su puesto como soldado raso. La Compañía D era la compañía más preparada y en forma del regimiento. Era más que un título o un emblema. Tenía una identidad intrínseca propia, era una máquina bien engrasada de la que cada uno de los oficiales y hombres formaba parte. Howard quería liderar el ataque porque ese era su momento. Esa era su oportunidad. Era como que te eligiesen para jugar para Inglaterra. Llevaba toda su vida entrenando para eso. Pero la tarea que le han encomendado a Howard es prácticamente imposible. El plan. 6 planeadores Horsa de madera sobrevolarán el canal remolcados por bombarderos Halifax. Una vez liberados de sus cuerdas, los planeadores se dividirán en 2 grupos y volarán totalmente a oscuras sin ninguna ayuda de navegación. Estos aviones de madera serán vulnerables ante cualquier fuego antiaéreo y no tendrán defensas, así que tendrán que usar el elemento sorpresa y deslizarse en silencio hasta sus 2 objetivos sin ser detectados. Los primeros planeadores, los Chuck 91, 92 y 93, tendrán como objetivo el puente de Benouville. Tendrán que hacer un aterrizaje muy preciso en una pequeña pista al lado del puente. El segundo grupo, con los Chuck 94, 95 y 96, tendrán que aterrizar al lado del río Orne y tomar el puente de Ranville. Los pilotos tendrán que evitar zonas inundadas y alambre de púas colocado por el enemigo que espera dicho ataque. Los alemanes también han colocado varas antiplaneadores conocidas como espárragos de Rommel. Estos troncos gruesos llenos de minas podrían destruir un planeador tras impactar contra él.
Si los hombres sobreviven al aterrizaje, tendrán que cruzar una zona letal y silenciar a 50 soldados enemigos que estarán defendiendo la zona desde fortines y trincheras llenas de MG-34, una de las ametralladoras más letales de los alemanes. Luego deberán encontrar y desarmar cualquier explosivo que amenace con destruir los puentes. Para conseguir su hazaña, deberán tomar los puentes en cuestión de minutos y con armas limitadas y asegurarlos hasta que los comandos que van a aterrizar en la playa se abran camino tierra adentro. Los británicos decidieron hacer una pequeña locura: cargar planeadores de hombres y de equipos y luego volar y aterrizar justo al lado del puente. Los planeadores Horsa eran los carros de guerra de los Oks y los Bucks. Medían unos 20 metros de largo, tenían una envergadura de 27 metros, una velocidad de 160 kilómetros por hora y cada planeador lo controlaban 2 pilotos. Este avión sin motor podía llevar aproximadamente 4 toneladas de equipo o hasta 25 hombres armados hasta los dientes. Pero al estar hechos de materiales muy ligeros, los planeadores Horsa eran muy vulnerables. El mal tiempo y los disparos de pequeñas armas podían conseguir que el avión se desintegrase en pleno vuelo. Y nunca fueron diseñados para sobrevivir a la clase de aterrizaje forzoso que estaba a punto de hacer. 23:30 horas, 46 minutos para el aterrizaje. Los 6 planeadores y sus Halifax están sobre el canal. Solo quedan 46 minutos para alcanzar la apartada localización de la costa de Normandía. En la operación Dead Stick, el factor sorpresa fue la clave. En cuanto los planeadores aterrizasen, los chicos tenían que salir y subirse a ese puente lo antes posible. Los británicos adoptaron este método de asalto de los alemanes que ya habían utilizado anteriormente durante la guerra. En la doctrina militar, las tropas tienen que avanzar de forma silenciosa hacia sus objetivos para mantener el factor sorpresa. Hoy en día las fuerzas especiales se infiltran mediante helicópteros detrás de las líneas enemigas, pero al contrario que estos planeadores hacen ruido, así que tienen que aterrizar mucho más lejos. El asalto al puente de Bénouville fue arriesgado por querer aterrizar los planeadores justo encima del objetivo, pero los hombres de Howard estaban seguros de que serían capaces de hacerlo. Fue un tipo de ataque sin precedentes. Los británicos estaban intentando hacer algo muy preciso y estaban intentando diseñar un método de ataque completamente nuevo. Los hombres de la infantería ligera de Oxfordshire y Buckinghamshire, también conocidos como los Oks y los Bucks, eran una mezcla de soldados fuertes, bien entrenados y muy motivados que se ofrecieron voluntarios en tiempos de guerra. Fueron uno de los muchos regimientos de infantería ligera británicos que se convirtieron en especialistas aéreos. Esos hombres aprendieron las artes oscuras del combate sin armas y luego tomaron zonas bombardeadas y evacuadas de ciudades británicas para poner a prueba sus tácticas de lucha en las calles. Esto se conoce con el nombre de FIWA y hace referencia a luchar en una zona edificada. Luchar en la calle es muy diferente a hacerlo en el campo. No resulta apropiado para los tanques y siempre estás bajo la amenaza de los francotiradores y de las posiciones ocultas del enemigo. Gracias a esta intensa fase de entrenamiento y ejercicios, la compañía D demostró ser la unidad destacada de los Oks y los Bucks. Unas 8 semanas antes del día D fueron seleccionados para la operación Dead Stick. Para el comandante Howard y sus hombres no podía haber más en juego. El éxito del desembarco del día D dependía totalmente de ellos. 0 horas 7 minutos, 9 minutos para el aterrizaje. En el primer planeador, junto al comandante John Howard, va el teniente Danny Broderich, el comandante en jefe del pelotón 25. Broderich tendrá que liderar a sus hombres hasta su primer objetivo, tomar el puente de Bénouville. Es uno de los pocos voluntarios casados de la compañía D y su mujer está esperando un bebé que podría nacer en cualquier momento. Sueltan la cuerda de remolque del Halifax una vez que el planeador ha cruzado la costa francesa cerca de Cabourg. Ahora que los Oks y los Bucks se han comprometido, ya no hay vuelta atrás. La situación dentro del planeador Horsa tuvo que ser bastante complicada. Estaban totalmente a oscuras, salvo por los rastreadores de fuego alemán. Tras el lanzamiento, el silencio debió de ser total. Los motores del avión habían dejado de funcionar. El fuego alemán seguía en marcha, pero el planeador se iba acercando más y más a la oscuridad, descendiendo en silencio hasta el suelo. Lo único que pueden hacer los hombres es esperar sentados.
Pero hay un problema. A tan solo 5 minutos del objetivo, los pilotos siguen volando a ciegas sin instrumentos de navegación y podrían pasar de largo su zona de aterrizaje. A los mandos del primer planeador va el sargento Jim Walworth. El piloto de 24 años no solo tiene que llevar a los hombres hasta la batalla, sino aterrizar su planeador con la mayor precisión posible. Tendrá que confiar simplemente en el reconocimiento fotográfico que memorizó al prepararse para el ataque. Este es el vídeo confidencial grabado para ayudar a los pilotos de los planeadores a visualizar su descenso hasta Francia. Se hizo deslizando una cámara con un cable sobre un modelo preciso de la ruta de vuelo, simulando el punto de vista exacto del piloto, visualizando la costa a 2.200 metros de altura. Vimos y estudiamos un magnífico modelo en relieve de la costa hasta los puentes, cubriendo cada terreno, arbusto y casa hasta el más mínimo detalle. La información era estupenda. 0 horas 14 minutos, 2 minutos para el aterrizaje. Pero todos estos meses de incansable planificación podrían haber sido en vano. No pueden ver la zona de aterrizaje. Los pilotos tendrán que soltar a los planeadores en mitad de las nubes e intentar orientarse. El planeador Chuck 91 desciende rápidamente hasta los 150 metros. Los dos pilotos vuelan a ciegas surcando el espacio aéreo enemigo mientras utilizan un anemómetro, una brújula y un cronómetro. El objetivo era soltarse a los 145 km/h y tomar la ruta elegida. Ainsworth empezó la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y yo hice el cálculo. Un giro de 90 grados a la derecha. Otra cuenta atrás hasta 0 y otro giro a la derecha, y ahí estaba el objetivo. Walworth ha hecho 2 giros y ahora está mirando hacia el norte y su planeador está volando en paralelo al canal siguiendo un rumbo perfecto. Detrás de él, los planeadores Chuck 92 y 93 también vuelan a ciegas. Cuando solo queda 1 minuto, los atacantes consiguen su primera oportunidad. Los pilotos por fin ven la zona de aterrizaje. Coincide con una referencia visual de su modelo de entrenamiento en 3D y eso refuerza su teoría de que están siguiendo el rumbo correcto. Eso incrementa sus probabilidades de éxito. Al estar volando a ciegas podrían haber perdido el objetivo y aquello podría haber supuesto un desastre para el ataque. Pero aún tienen que sobrevivir al aterrizaje. Y llegó la hora de lo que sabíamos que sería el momento más difícil del plan, el aterrizaje. A la izquierda vi los árboles que flanqueaban el lado izquierdo de la zona de aterrizaje y sabíamos que no estábamos lejos del suelo. Jim Walworth le grita a Howard que se preparen. ¡Preparaos! Howard y sus hombres se unen formando lo que se conoce como el agarre del carnicero y adoptan la posición de aterrizaje. Estuvimos en el aire durante 1 segundo aproximadamente y entonces llegó el impacto final. Hice una maniobra y gracias a Dios la cola se levantó y eso empujó el morro hacia abajo. Aquello nos hizo retroceder y disminuyó mucho nuestra velocidad. Aterrizamos en una de las esquinas del campo. La rueda delantera salió volando, la cabina de mano acabó destrozada y Ainsworth y yo salimos disparados. Yo salí de cabeza y aterricé sobre mi estómago. El Chuck 91 ha aterrizado justo sobre el objetivo tras una increíble hazaña aérea. Pero la cabina del Horsa está destrozada. La mayor parte del equipo está inconsciente. 0 horas 16 minutos. Los centinelas alemanes que están sobre el puente han oído el impacto, pero están confusos y creen que es un bombardero aliado que ha caído. El pelotón del comandante John Howard debe salir de los restos del avión y enfrentarse al enemigo antes de que éste venga a por ellos. Las defensas alemanas situadas en la orilla este tienen un emplazamiento de hormigón para armas, un fortín y trincheras a lo largo de todo el canal. Al oeste hay varios puestos con ametralladoras, más búnkeres y una gran fosa para armas oculta en un pequeño campo. ¡Armas fuera! El comandante del pelotón, el teniente Broderich, tiene que abrirse paso por la puerta abierta y luego ordena a sus hombres que se preparen.
Justo delante del teniente Broderich va un ametrallador y hombre de acción muy completo, el soldado Billy Gray. Este joven de 19 años de Northampton jugará un papel decisivo en el asalto inicial. Mi trabajo consistía en ser el primero en abandonar el planeador para proteger al resto mientras salían. Su planeador ha aterrizado a unos 15 metros del puente. El pelotón 25 se divide en sus correspondientes secciones y empieza a moverse hacia su objetivo. Cada pelotón tenía un objetivo diferente. Sabían lo que tenían que hacer. Si algún hombre caía o el plan cambiaba, seguirían adelante. El primer objetivo del plan para tomar el puente de Bénouville es neutralizar el fortín de la orilla este del canal. Ahí está el botón que acciona los explosivos que los alemanes han colocado debajo del puente para destruirlo en caso de ataque. Pero para mantener el factor sorpresa nadie puede disparar ni un solo tiro hasta que se oiga la primera explosión desde el fortín. En ese momento los hombres tomarán el puente y eliminarán a cualquier centinela alemán antes de que puedan dar la voz de alarma. La clave estaba en la movilidad de los Oks y de los Bucks. Iban armados con granadas y ametralladoras ligeras, pero la parte negativa era que su potencia de fuego era limitada. Los Oks y los Bucks tendrán que tomar y asegurar los puentes con las armas que puedan llevar encima, incluyendo una primitiva arma antitanques y subfusiles como el Sten. Durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los británicos no tenían su propia subametralladora. Necesitaban algo barato y fácil de producir en masa, y este fue el resultado: el subfusil Sten. Estaba hecho con tubos de hojas de metal unidos mediante soldadura, fijaciones y tornillos. De ahí su sobrenombre, la pesadilla del fontanero. Sus 9 milímetros tenían una potencia de detención limitada a más de 30 metros. También sufría interrupciones cuando el polvo y los escombros se metían en el interior de su mecanismo. En resumen, los soldados lo odiaban. 0 horas 19 minutos, 3 minutos después del aterrizaje. Armado con su Sten y con granadas, el soldado Wally Parr, con su carácter inconformista y extravagante, lidera el asalto al fortín que contiene el centro de mandos de las cargas de demolición. Un fortín ofrece gran protección cuando el enemigo está a cierta distancia, pero cuando está cerca pierdes la perspectiva y te vuelves vulnerable. Parr avanza hacia la derecha del fortín a medida que se va acercando fuera del campo de fuego. Respiré hondo y grité lo más alto que pude. No sé qué me empujó a hacerlo. ¡Salid y luchad, malditos indeseables! Hay formas de liquidar un fortín, o mediante fuego directo si se tiene, o con un lanzallamas. Pero en ese caso hay que acercarse, lanzar una granada y rociarla de plomo. Sin dudarlo, empiezan a lanzar granadas a través de la puerta abierta. Oí a alguien discutiendo y diciendo cosas, así que disparé dentro. En cuanto el fortín salta por los aires, el factor sorpresa desaparece y cambian las reglas del juego. Los alemanes sabían que estaban atacando el puente de Bénouville y los Oks y los Bucks podían esperar una gran cantidad de dolor. Mientras Parr se ocupa del fortín, el teniente Broderich conduce a los soldados hasta el puente. El soldado Gray va detrás de él con una ametralladora Bren. Esta es la ametralladora Bren, la ametralladora ligera británica. Se trata de una pieza muy robusta y útil. Bien hecha, dispara munición del calibre 303, es decir, unas balas bastante potentes. Era capaz de derribar lo que se encontrase al otro lado. Las armas de apoyo son para contener al enemigo y obligarle a mantener la cabeza gacha. Para eso sirve esta arma y cumple muy bien su función. La Bren era un arma fabulosa, resistente, de confianza, y el ejército británico la adoraba. Muchas de sus armas no eran muy apreciadas, pero esta era la que más les gustaba. La Bren tiene un alcance efectivo de 550 metros, unos 450 metros más que el Sten. Los centinelas alemanes están a la distancia perfecta. Mi cometido con la ametralladora Bren era correr hasta el lado derecho del puente. Vi a un centinela alemán con lo que parecía una pistola muy ligera en la mano. Disparé y cayó. Pero al mismo tiempo, apretó el gatillo. De repente apareció una luz muy brillante. Seguí disparando sobre el puente y al otro lado había otro alemán. También cayó. Mientras el pelotón 25 toma el puente de Bénouville, los otros dos planeadores, los Chak 92 y 93, llegan para unirse a la fiesta.
Los hombres de Howard están en el puente cuando el segundo planeador se desliza y se detiene en la parte posterior de la zona de aterrizaje. En cuestión de segundos, el pelotón 24 empieza a saltar del avión y a avanzar hacia el terraplén para unirse con Howard. La misión de estos hombres consiste en despejar las posiciones que pueden quedar en la orilla derecha. El planeador número 3 está a punto de llegar también. Con muy poco espacio para maniobrar, dicho planeador consigue aterrizar. Pero tras el impacto, 2 hombres acaban gravemente heridos. Una vez en el suelo, el pelotón 14 debe cruzar hasta el lado occidental del puente para ayudar a los hombres de Broderich. Los 3 pelotones están ya sobre su objetivo y la desesperada batalla por llegar al otro lado del puente está a punto de alcanzar su punto álgido. Los hombres tienen 1 minuto o 2 para mantener la iniciativa y atacar sus objetivos antes de que los alemanes puedan reaccionar. Estaban entrenados para seguir avanzando paso a paso, corriendo o en tramos cortos, poniéndose a cubierto en función de la situación. Cualquier avance de más de 45 metros podría suponer un gran número de víctimas. Con el destello del centinela aún brillando en el cielo, el teniente Broderich, liderando a los hombres del pelotón 25, cruza el puente a toda velocidad. Primero, Broderich tiene que neutralizar un puesto de ametralladora antes de silenciar a los alemanes del búnker que hay al lado de la cafetería local. Gray gira hacia la derecha y recibe la orden de despejar un viejo edificio. Me acerqué a la puerta del granero. Lancé una granada número 36. Esperé a que explotara y decidí entrar. La mayor parte del pelotón está ahora sobre el puente y tomando otras posiciones enemigas en la orilla oeste del canal. Broderich avanza para reventar su objetivo con una granada. Armado solo con su Sten, se fija en una ametralladora alemana. Parr y su sección cruzan el puente a toda velocidad para unirse al resto del pelotón 25 y disparar alrededor de la cabeza del puente. Empecé a gritar: ¿Dónde está Danny Broderich? ¿Dónde está Danny Broderich? Se suponía que debíamos reunirnos con él. Había recambios volando por los aires, granadas explotando. Empecé a correr carretera arriba. Era el teniente Danny Broderich. Me arrodillé a su lado. Estaba consciente y me dijo algo. No fui capaz de escucharlo. Empezó a hablar de nuevo y cerró los ojos. Respiró hondo y se desplomó. Mi mano y la carretera estaban cubiertas de sangre. Trágicamente, el teniente Danny Broderich, de 29 años, nunca llegó a conocer a su hijo. Fue el primer soldado aliado en caer a causa del fuego enemigo el día D. Su último sacrificio marcó el comienzo de una masacre en la batalla por Normandía. Para el resto de hombres de Broderich, la batalla no había hecho más que empezar. Cero horas 22 minutos, 6 minutos después del aterrizaje. A 460 metros del puente de Bénouville, la otra mitad de la patrulla de asalto está a punto de tomar el puente de Ranville siguiendo las mismas tácticas agresivas. El pelotón que ha aterrizado más cerca del puente es el que tiene que acabar con las defensas y hacerse con él. De vuelta en el puente de Bénouville, tan solo 6 minutos después del aterrizaje, el tiroteo continúa. En la orilla este, los hombres del pelotón 24 terminan de despejar las trincheras que hay alrededor del fortín. Aparte del tiroteo que seguía en marcha, se oían las voces de los hombres del pelotón gritando nombres en clave, en todas direcciones. Aquello era un auténtico infierno. Con los alemanes en posición defensiva, 3 hombres del tercer planeador llegan al puente como refuerzos para la orilla oeste. Tras haber despejado el granero, la siguiente misión de Gray consiste en tomar posiciones en la enorme y abandonada fosa de armas alemana situada a unos 90 metros al oeste. Esto les dará cierta ventaja táctica.
Cuando Gray se metió en aquella fosa con su Bren, tenía buenas vistas del puente y de los alrededores. De momento, el enemigo se ha visto obligado a retroceder, pero los puentes siguen bajo amenaza. Los Ox y los Bucks esperan un nuevo contraataque. Gray debe continuar en la fosa. Con buenas vistas de la zona del suroeste, será el primero en detectar cualquier señal del enemigo. 0 horas 26 minutos, 10 minutos después del aterrizaje. La otra mitad de la patrulla de asalto ha conseguido tomar y asegurar el segundo puente. Los hombres de Howard solo han tardado 10 minutos en hacerse con ambos puentes. No me podía creer que lo hubiéramos conseguido. Habíamos completado la operación mucho más rápido de lo que esperábamos y de forma mucho más fácil. Sin duda les habíamos pillado por sorpresa. Lo más increíble fue que el plan funcionó prácticamente a la perfección. A los alemanes les pillaron completamente por sorpresa, y minutos después de que los planeadores hubieran aterrizado se hicieron con los puentes. Para informar a sus hombres, Howard cogió el silbato de su oficial y de forma repetida en código Morse hizo la señal V de victoria. Es posible que los Ox y los Bucks hayan abrumado a la guarnición alemana de 50 hombres que estaban defendiendo los dos puentes, pero su misión aún está lejos de acabar. Y lo peor es que hay una fuerza aún más violenta 13 kilómetros al este de Cannes. Cerca de Bimont está el cuartel general de uno de los mejores comandantes alemanes en el campo de batalla, el coronel Hans von Lack. Bajo su mando, hasta 4.000 hombres del regimiento número 125 de granaderos Panzer de la 21 División Panzer. La unidad alemana que les estaba esperando venía del norte de África, donde habían pasado varios años luchando contra los británicos. Eran veteranos, estaban bien entrenados y estaban equipados con Panzers y otros vehículos armados de ese tipo, capaces de arrollar a la infantería ligera de los OX y los Bucks. Los granaderos Panzer de von Lack han sido entrenados para luchar con vehículos armados que les protejan de los tanques enemigos. Son oponentes formidables y despiadados en el campo de batalla. Las malas noticias son que los 17.000 hombres de la 21 División Panzer están en situación de máxima alerta. En cuestión de horas, los hombres de von Lack podrían ir directos a por la diminuta fuerza británica, atrincherada alrededor de los dos puentes. 0 horas 30 minutos, 90 minutos para el ataque del tanque. De vuelta en el planeador que lideró el ataque, el Chuck 91, los pilotos Jim Walworth y John Ainsworth han ido recuperando la consciencia lentamente entre los restos de su cabina de mandos. Había atravesado el perspex de la cabina y estaba sangrando por un corte que tenía en la cabeza. Walworth se recompone pronto y empieza a recuperar todas las armas y munición que es capaz de encontrar en el planeador. Los Ox y los Bucks tendrán que enfrentarse a su enemigo armado solo con las armas que llevan encima. Como iban poco armados, tenían que conservar la munición. Así que les habían enseñado a disparar en rondas de 3. Les habían entrenado para usar armas enemigas, pero debían tener cuidado porque podían esconder trampas. 1 hora 40 minutos, 20 minutos para el ataque del tanque. Tras un periodo de relativo silencio, Gray y su número 2, que siguen en la fosa de armas, oyen como un tanque se aproxima hacia el puente de Benouville. Como Gray estaba en la fosa de armas, fue capaz de alertar al resto de la unidad. Los hombres se preparan a ambos lados de la carretera a medida que el tanque alemán se va acercando. Su plan consiste en tenderle una emboscada. La única arma disponible es el lanzagranadas Piat, un arma antitanques. Una de las armas más odiadas entre los hombres de Howard. Se la dan al sargento Wagner Thornton, un soldado de primera clase en acción. El Piat es un horror, tan solo tiene un alcance de 45 metros y nunca se puede fallar. Este es el Piat, el proyector antitanque de infantería. Básicamente era un gran tubo de metal con un enorme muelle. Lanzaba esto, un proyector antitanque. Pesaba mucho y estaba mal hecho. Durante la Segunda Guerra Mundial, su defectuoso detonador hizo que tan solo el 75% de las bombas disparadas desde un Piat llegaran a detonar de verdad. Voy a cogerlo y a prepararme para disparar antes de que esa cosa me alcance.
Ahora está cargado. Pesa, así que tengo que deshacerme de él rápidamente. Aun cuando el arma era nueva, era poco fiable. Pero los Ox y los Bucks solo tenían un Piat en buen estado y tenía que funcionar. El sargento Thornton entra en una trinchera alemana con su ametralladora. Empieza a arrastrarse a lo largo de la carretera y se esconde en una zanja con el Piat preparado. Wagner solo tiene 2 rondas. Thornton tiene que esperar a que el tanque esté a menos de 45 metros para poder disparar. Billy Gray, en el lado izquierdo de la carretera, tiene una buena perspectiva para disparar. A medida que el primer vehículo va avanzando por la carretera, empieza a adentrarse en una emboscada improvisada. 1 hora 57 minutos, 3 minutos para el ataque del tanque. En cuestión de 3 minutos apareció ese maldito tanque. Más que verlo, lo oímos, porque las ruedas hacían mucho ruido al avanzar. Sabía que tendría que actuar de forma inmediata. Seguro que al operario del Piat le habían enseñado a disparar a las orugas del tanque. Aquello lo habría incapacitado, pero no lo habría destruido. Me aseguré de que estuviera justo en el medio. Apunté y ¡bang! Salió disparado. Aquello explotó y 2 minutos después se desató el infierno. En ese instante, debido a un golpe de suerte, el Piat debió de impactar justo en el polvorín, porque toda la munición que llevaba voló por los aires, provocando una tremenda explosión. La infantería empezó a disparar y se retiraron hasta el cruce del que habían venido. 2 o 3 hombres saltaron del tanque y yo le dije a mi número 2, dispárales con el Sten. Y eso hizo. Wagner Thornton ha eliminado él solo la amenaza inmediata de ese tanque con un solo disparo de un arma de segunda categoría. La batalla psicológica y la suerte jugaron un papel determinante. Si Wagner Thornton no hubiera tenido suerte con ese tiro, el resto de tanques habrían llegado y el resultado habría sido totalmente diferente. La emboscada del Piat está considerada como una de las acciones más importantes de las primeras horas del día D. Solo el 7% de los tanques alemanes destruidos por las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial fueron derribados por Piats. Gracias a este golpe de suerte, el tanque ha sido destruido y los alemanes, sin saber que a los hombres de Howard solo les queda un proyectil antitanques, dan por hecho que están defendiendo los puentes con un arsenal de proyectiles perforantes. Los alemanes deciden retirarse temiendo la pérdida de más tanques. Si los Panzer no hubieran cometido el error de retirarse y hubieran traído más tanques para contrarrestar la emboscada, habrían podido liquidar con facilidad a la escasa fuerza británica y haber recuperado ambos puentes. 4 horas 45 minutos, 105 minutos para el desembarco del día D. Al amanecer, una enorme flota de aliados se reúne en las costas de Normandía. Comienza el bombardeo naval de los aliados para respaldar el desembarco en las playas. El bombardeo era realmente espectacular. Se notaba cómo el suelo temblaba hacia la costa. Estando ahí y escuchando todo ese ruido, era fácil darse cuenta de lo que estaba pasando, así que cruzamos los dedos por todos aquellos que venían por mar. Me sentí muy afortunado por estar donde estaba y no con nuestros compañeros del mar. De momento todo está bastante tranquilo en la cabeza del puente donde están Howard y sus hombres, pero es una señal clara de que el enemigo se está reagrupando para un contraataque. Tal y como temían, con la luz de la mañana llega una nueva y letal amenaza: francotiradores alemanes. Se han movido durante la noche y han empezado a apuntar al pequeño grupo de soldados que hay sobre el puente de Bénouville. Están situados a 500 metros al suroeste. A veces los francotiradores no disparan a matar, sino que disparan para mutilar. Esta táctica enemiga se utiliza hoy en día y puede ser útil para retirar a más hombres del campo de batalla. En aquel entonces, un francotirador disparaba a alguien y esperaba a que algún compañero se acercara para ayudarle, con la intención de dispararle también. En medio de una batalla no se puede ayudar a alguien que está muerto, pero está claro que nadie va a dejar tirado a un herido.
Los precisos y letales disparos de los francotiradores consiguieron que cualquier movimiento resultara peligroso sobre y alrededor del canal. Wally Parr decide comprobar el emplazamiento de armas francés al este del puente y se le ocurre una innovadora solución para contrarrestar el ataque de los francotiradores. Utilizará esta letal arma antitanques diseñada para perforar fuertes blindajes a largas distancias, causando un gran impacto. Nunca había experimentado algo así. Delante de mí tenía una mira telescópica. Había una manivela de elevación y otra transversal. Las probé y el arma empezó a oscilar hacia arriba y hacia abajo. Fue maravilloso. Parr y su equipo empiezan a disparar a los francotiradores situados a lo largo del canal. Empiezan a oírse vítores a medida que los francotiradores se van silenciando uno tras otro. Mirando hacia el sur, ven el impresionante contorno del castillo de Bénouville. Parr dispara 3 rondas a gran velocidad. Pero no todos los soldados están contentos con el nuevo entusiasmo de Parr. Cada vez que todo empezaba a quedarse en silencio, Wally disparaba su maldita arma y Jerry empezaba de nuevo. Así que todos le dijimos, deja de disparar esa maldita arma. No es inusual ni siquiera hoy en día que los soldados se dejen llevar en medio de una batalla. Y es entonces cuando los oficiales y los soldados más experimentados resultan de gran utilidad porque intervienen para controlar un poco la situación. Tras disparar un par de imprudentes tiros más, Howard tiene que intervenir y ordenarle a Parr que pare. El castillo es en realidad el hospital de maternidad local. 8 horas 30 minutos, 2 horas después del desembarco del día D. Más de 8 horas después de que los hombres de Howard tomaran los puentes, siguen esperando a que lleguen los refuerzos que han desembarcado en las playas. Pero los comandos aún tienen que abrirse camino tierra adentro hasta el puente de Bénouville. 2 Spitfires de la RAF sobrevuelan los puentes para comprobar su estado. Los pilotos hacen varias pasadas y unos cuantos giros de la Victoria y lanzan las primeras ediciones del periódico de esa mañana procedente de Londres. En ese momento el desembarco del día D ya está encaminado y los hombres de Howard han tomado ambos puentes. Pero cuando el sonido de los Spitfires se desvanece, Wally Parr continúa en la línea de fuego. Desde que los hombres de Howard aterrizaran, han logrado hacerse con sus 2 objetivos clave: sobrevivir al ataque de un tanque Panzer alemán y acabar con el letal ataque de los francotiradores. Pero su enemigo tiene un último as en la manga. 10 horas. Casi 10 horas después del ataque de la compañía D a los 2 puentes, la táctica alemana cambia. Ahora que la batalla se está volviendo en su contra, no quieren seguir intentando recuperar el puente de Bénouville. En vez de eso, los alemanes quieren destruirlo para siempre. Con ambos puentes perdidos, toman la decisión de hacer uso de sus limitados recursos aéreos en un intento final por destruir el puente de Bénouville. Un bombardero, probablemente un Focke-Wulf 190, aparece rugiendo por el canal hacia el puente. En la parte inferior lleva una bomba de 225 kilos. Este bombardero es el mejor avión alemán utilizado en el frente. El Focke-Wulf 190 y el Spitfire británico tienen un alcance muy similar. Pero el bombardero alemán puede girar y descender más rápido que su rival británico. Los hombres se ponen a cubierto. Howard se cobija en su fortín. ¿Es posible que todo lo que han luchado los Ox y los Bucks no haya servido de nada? El bombardero suelta su letal carga y se precipita sobre el puente. Los alemanes han perdido ambos puentes y si ellos no pueden tenerlos, nadie lo hará. Todos estábamos preparados para la inevitable explosión que haría saltar el puente por los aires. La bomba impacta contra el puente, rebota y cae al canal. Tuvimos una suerte increíble gracias al maravilloso lanzamiento de aquel piloto alemán. ...13 horas 30 minutos.
Tras 13 horas luchando, algunos de los hombres de Howard empiezan a creer oír el inconfundible sonido de las gaitas por encima de las explosiones y los disparos. Varios hombres creyeron que estaban soñando, pero intenté afinar el oído en el fortín y supe que era la señal que todos habíamos estado esperando. Los refuerzos de los británicos empezaron a llegar. Era una unidad liderada por un caballero llamado Lord Lovat, que tenía su propio gaitero personal. Lovat jamás le haría ninguna concesión al enemigo, y su gaitero tampoco. Así que avanzaron hasta el puente sin tomar ninguna precaución y sin intentar protegerse del fuego alemán, con el gaitero tocando su gaita con alegría y bien alto mientras caminaban. A pesar del intenso fuego enemigo alrededor del puente, Lovat no tiene intención de detenerse ante nada. Lovat no conocía el significado de la palabra miedo e insistió en cruzar el puente del canal él solo a pesar de mis advertencias. El comandante Howard saluda a Lovat. Lovat y yo nos dimos la mano y Lovat afirmó después haber dicho: «Hoy hemos hecho historia», pero yo solo recuerdo haberle recibido con un «Ya era hora, hombre». La toma de los dos puentes de la operación Death Stick se completó en tan solo 10 minutos. El éxito del ataque tuvo dos consecuencias importantes. La primera fue que impidió que los alemanes consiguieran llevar a sus refuerzos hasta la playa para atacar a los británicos, lo que permitió que el desembarco británico tuviera lugar con relativa calma. La segunda fue que cuando los británicos empezaron a salir de las playas, pudieron cruzar los puentes y adentrarse más en Normandía de lo que hubieran podido en cualquier otro caso. De los 180 hombres que participaron en la toma de los puentes, 2 murieron y 14 resultaron heridos. Prácticamente lo que estaba en juego era el éxito o el fracaso del día D en sí mismo. Si los británicos no se hubieran hecho con el puente Pegasus y los alemanes hubieran conseguido suficientes refuerzos, incluyendo los Panzers de la cabeza del puente, las fuerzas británicas habrían tenido que retroceder hasta el Mal y el asalto anfibio podría haber fracasado. El 16 de julio de 1944, el comandante John Howard fue condecorado con la Orden del Servicio Distinguido como reconocimiento a sus esfuerzos en la operación Death Stick. Los soldados Wally Parr y Billy Gray siguieron luchando hasta el final de la guerra y siguieron siendo amigos durante el resto de sus vidas. Jim Walworth, el piloto del planeador, también sobrevivió a la guerra. Su participación en el ataque fue descrita por el comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas de los Aliados como la mejor hazaña de pilotaje de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, la toma de los puentes de Bénouville y Ranville del día D sigue siendo uno de los episodios más célebres de la Segunda Guerra Mundial. El puente de Bénouville fue renombrado como Pegasus, en honor al emblema de las Fuerzas Aéreas Británicas, mientras que el puente de Ranville se convirtió en el puente Horsa en reconocimiento a los planeadores. El teniente Danny Broderich está enterrado en el cementerio de Ranville a poca distancia de donde aterrizó su planeador. Actualmente la carretera que cruza la zona de aterrizaje lleva el nombre del comandante John Howard por ser él el que lideró el exitoso ataque que cambió la situación. Su nombre y las acciones de los Ox y los Bucks y del resto de la patrulla perdurarán para siempre.